En esta edición del podcast Pláticas Plug and Play, más que una plática, lo que tengo es un monólogo y de vez en cuando voy a estar haciendo este tipo de contenido para comentar o compartir historias relacionadas con Deep Learning o con ciencias computacionales que me parecen verdaderamente inspiradoras, que marcaron una época, que marcaron un punto de inflexión en la evolución de esta apasionante área de la ciencia. Y el día de hoy voy a hablar de uno de los eventos que creo que más marcó la evolución de inteligencia artificial en los últimos años. En el episodio con el doctor Carlos Alberto Escobar, Beto, mencionábamos y en algún momento platicamos acerca de Rocky Balboa y cómo esta historia inspiradora de ir la última, de go the distance, le permitía aguantar y seguir, ¿no? Ir más allá de la distancia. Y desde el punto de vista de ficción, Rocky Balboa y Forrest Gump son dos personajes que realmente me inspiran. Que a veces me acuerdo de ellos cuando por algún motivo no quiero levantarme de la cama o no quiero levantarme a trabajar o quiero ver un episodio más de esa serie que me gusta o la última serie que me enganchó. Pero en el mundo real, en la vida real, en los personajes que han marcado la historia, uno de los personajes, una de las personas, de las personas que más me inspiran y me motivan, es la doctora Fei-Fei Li. Y a pesar de que su nombre es ampliamente conocido en el campo de visión computacional, de medicina, de diversas áreas de ciencia de la computación, a veces su nombre no es tan conocido como el nombre de Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Joshua Bengio. Y por eso estoy haciendo este episodio. Fei-Fei Li es la persona que estuvo detrás de la creación de ImageNet. Y sin lugar a dudas, el resultado de la competencia de ImageNet en el 2012 es el punto que marca, voy a volver a usar la palabra punto de inflexión, que marca un cambio total en la investigación, en el tipo de investigación que se hacía o que se hace en áreas de visión computacional y particularmente inteligencia artificial centrado en Machine Learning. Particularmente AlexNet, el modelo, como se le conoce ahora, el modelo que ganó la competencia de ImageNet en el 2012, es el modelo de referencia de redes neuronales convolucionales que puso a las redes neuronales convolucionales en el mapa. El equipo que ganó esa edición de la competencia fue un equipo encabezado por Geoffrey Hinton y dos estudiantes de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es conocido ya como el godfather de Deep Learning, el padrino de Deep Learning, y una de las personas más icónicas en ciencias computacionales, no solamente en inteligencia artificial, en ciencias computacionales, ganador del Turing Award en el 2018. Sin embargo, esta historia no es de Geoffrey Hinton o de sus estudiantes Ilya Sutskever y Alex Krizhevsky, que fueron los que sometieron esta entrada, esta entry a la competencia de ImageNet en el 2012. Esta tal vez sea la segunda parte de este video. Y es verdaderamente una historia apasionante. Por cierto, Ilya Sutskever, tal vez reconocen su nombre como el fundador de OpenAI y una de las mentes más brillantes de este siglo, sin lugar a dudas. Pero como dije, este video no trata de la historia de AlexNet e ImageNet. Les digo, esta tal vez sea la segunda parte, porque por sí misma es una historia muy, muy, muy inspiradora. Sin embargo, antes de esto, una historia que yo creo que debe ser conocida es la historia de la doctora Fei-Fei Li y su papel, principalmente su papel en el rol de la creación de ImageNet. Porque es una historia que como pasa muy seguido, o ha pasado muy seguido en la historia de la humanidad, en la historia particularmente de Deep Learning, esas ideas que parecen locas, esas ideas que la gente realmente inteligente, experta en un tema, no apoya, son las ideas que luego tienen mayor trascendencia. Esta no va a ser una historia biográfica de Fei-Fei Li. Hay muy buenas biografías en internet. Sin embargo, es más bien la parte de su rol en la creación de ImageNet. Fei-Fei Li termina su doctorado en el 2005 de Caltech, de California Institute of Technology. Y una de sus contribuciones es la base de datos conocida como Caltech 101, con Caltech 101, la cual es una base de datos que contiene 101 etiquetas. Sin embargo, desde esa época, estamos hablando de 2005, 2006, en un mundo, y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo imaginar, porque ImageNet es algo tan conocido, las redes neuronales convolucionales son algo tan conocido hoy en día, que es difícil pensar que hubo un momento en la historia de Deep Learning donde las redes neuronales convolucionales no eran el algoritmo por default al cual recurriría uno para hacer un modelo de clasificación de imágenes. Había un momento en la historia de Deep Learning, en la historia de la humanidad, donde
hacer un problema de reconocimiento de imágenes no era tan trivial como hoy lo consideramos en día, ¿no? Hoy en día MNIST es un algoritmo. MNIST, por ejemplo, la base de datos MNIST es como escribir prácticamente Hello World. O algunos problemas de clasificación similares ya son, incluso ImageNet ya es un problema que no se vuelve tan interesante si estamos trabajando en áreas de Deep Learning, porque ya es un problema que se considera resuelto. Sin embargo, en este siglo, a principios, en la primera década de este siglo, la gente que hacía visión computacional no estaba trabajando con modelos de Deep Learning, modelos de redes neuronales convolucionales. Los científicos que estaban trabajando en estas áreas en esa época estaban trabajando con modelos de Machine Learning, principalmente combinando algo de Machine Learning, quizá un clasificador lineal que estaba antecedido de métodos estadísticos, métodos bayesianos o algún tipo de descriptor que te permitía descomponer o valga la redundancia, describir una imagen, las características de una imagen, sus ángulos, sus diferentes gradientes, las texturas, y de esta forma tener un descriptor que te permitiera caracterizar una imagen y así tratar de clasificar linealmente después de haber aplicado descriptores. El método predilecto tal vez era Support Vector Machines como clasificador en la última capa. Bueno, estoy hablando en la última etapa, no era la última capa. Me estoy yendo con el contexto de redes neuronales. En la última etapa de ese clasificador, de ese modelo. Pero era lo que se conoce como hand engineering, como hard coding, estas características de las imágenes. En mi video de inteligencia artificial, por ahí mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un gato sea un gato o que un perro sea un perro? Y sabemos que hay una posibilidad infinita de combinaciones de los diferentes píxeles de una imagen de un perro o un gato que definirían que esta imagen sea como identificada como un perro y un gato. Fei-Fei Li era de las pocas personas en el mundo que estaba pensando que de la misma manera, inspirada particularmente por neurociencias y por la forma en la que los niños aprenden a reconocer imágenes, o aprenden a reconocer formas y aprenden a reconocer el mundo, ¿no? A través de nuestro sentido de la vista, de nuestra visión. Ella sabía que esto se podía transferir a un algoritmo computacional que pudiera aprender de la misma manera. Sin embargo, para que esto pudiera suceder, para que pudiera haber un algoritmo que abstrayera de forma general, es decir, que generalizara las diferentes combinaciones que pueden haber de los diferentes píxeles de una imagen de un gato o un perro, era necesario tener suficiente cantidad de datos. Y esta suficiente cantidad de datos, particularmente lo que te permite es generalizar mucho mejor la clasificación, no solamente para unas cuantas características de gatos, no solamente para los gatos que son de color amarillito, beigito, con ojos de determinadas características o bigotes de cierto color, sino para cualquier gato. Y además, eliminar o minimizar el problema de overfitting, el cual es un problema que surge cuando nuestro modelo se aprende los datos de entrenamiento y es particularmente común cuando tenemos muy pocos datos de entrenamiento. Entonces, la visión de Fei-Fei Li era que para poder generalizar bien y para poder eliminar el problema de overfitting, se necesitaba una base de datos que capturara toda esta complejidad, toda esta cantidad de posibilidades que hay en una imagen, ¿no? En una imagen del mundo real. Y de ahí, Caltech, Caltech, la base de datos Caltech 101 fue una de sus principales contribuciones, o fue una de sus contribuciones en sus estudios de posgrado. También estaba la base de datos que se conoce como Pascal. Pero estas bases de datos, estamos hablando de que son 10,000, 20,000 imágenes, con un número limitado, 101 etiquetas en el caso de Caltech. No era suficiente para resolver el problema que Fei-Fei Li estaba planteándose. Y es ahí donde surge la idea, de vamos a crear este dataset complejo que resuelve estos problemas. Y en parte su inspiración fue por WordNet, que contenía esta base de datos de palabras, que contiene aproximadamente 80,000 sustantivos, 80,000 nouns. Entonces, inspirada por WordNet, ella piensa que podemos tener una base de datos, pero ahora de imágenes, que tenga estas 80,000 clases, estas 80,000 categorías de imágenes. Y de ahí surge ImageNet. Al final ImageNet solamente, entre comillas, tiene 20,000 categorías, pero la inspiración surge ahí. Como WordNet le da una estructura de cómo podría formarse esta base de datos enorme. Y es ahí donde ella menciona incluso que la creación de ImageNet al principio fue bendecida por un poco de
inocencia de su parte de creer que iba a ser posible hacerlo de una manera similar a como ella creó Caltech 101. Entonces, a través de web scraping se pusieron a adquirir se pusieron a adquirir miles de millones de imágenes, billions en inglés, y las cuales se adquirieron diferentes categorías, pero para que estas funcionaran tenían que ser etiquetadas, tenían que ser depuradas. Y les digo, recuerden, o sea, estamos hablando de que fue esto hace menos de 20 años, lo cual es muy poco tiempo, pero en la razón de desarrollo, este rate de desarrollo que ha habido en temas de ciencias computacionales, particularmente de inteligencia artificial en este siglo, 20 años es una eternidad, ¿no? Estamos hablando de que esto fue 2006, 2007, por ahí. Y lo que ahora nos parece relativamente sencillo, por ejemplo, hacer un script que nos permita descargar imágenes bien clasificadas y relativamente variadas, sería relativamente sencillo tal vez hacerlo hoy en día, pero estamos hablando de que esto es 2007, 2006, entonces descargar estas imágenes tenía sus retos. Una vez descargadas, el reto era clasificarlas y el reto era depurarlas, porque los métodos de búsqueda de imágenes de la época no eran tan buenos como los de hoy en día, entonces no teníamos tan buenas imágenes. Además de que las imágenes tenían que tener esta variabilidad, de que si se trata de un perro, no solamente estamos hablando, además de que son razas diferentes de perros, no es una categoría de perro, son, si no me equivoco, como 200 categorías de perros en ImageNet. Entonces, para una raza en particular, puede ser pastor alemán, por ejemplo, tenían que haber variabilidad de pastor alemán caminando, pastor alemán corriendo, pastor alemán agarrando un frisbee, pastor alemán durmiendo. Cachorritos de pastor alemán, todas estas categorías, todas estas variabilidades de la misma raza entrarían dentro de la categoría pastor alemán. Lo mismo para las diferentes razas de perros que están en ImageNet, lo mismo para las diferentes razas de gatos y así para las diferentes categorías que existen en ImageNet. Entonces, esto no era trivial de hacer, de nuevo, hace 15 años. Entonces, ella con la visión, y ella lo menciona en entrevistas, que con esa inocencia de pensar que se podía hacer de la misma manera que ella creó Caltech 101, y pensó que tal vez con estudiantes de licenciatura, a los cuales se les pagaría $10 la hora para hacer este etiquetado y depuración de las librerías, de las imágenes, sería suficiente. Y sin embargo, se dio cuenta de que esto no era suficiente. Trataron también con algoritmos de clustering de esa época, y tampoco eran lo suficientemente buenos para hacer el agrupamiento y depuración de esta variabilidad de imágenes. Además de que eso tenía un problema fundamental que en retrospectiva es obvio, pero que si nos lo planteamos desde la primera vez, definitivamente no es tan trivial de ver. Pero si usamos un algoritmo de Machine Learning para hacer esta depuración de imágenes, la depuración de las imágenes, los clústeres que se crearían, serían los mismos que introducirían biases en los algoritmos, o más bien biases en nuestro dataset. Y tendríamos un dataset sesgado hacia este algoritmo que se utilizó para crear los clusters. Entonces tampoco era una solución. Y en el 2007 es cuando Fei-Fei Li se entera que existe algo llamado Amazon Mechanical Turk. Y aquí el rol de Amazon es sumamente importante, porque ella se entera que existe este servicio en línea donde uno puede acceder a gente, a fuerza de trabajo, la cual está dispuesta a hacer este tipo de tareas, como son el etiquetado y depuración de imágenes. Entonces, ella se entera de Amazon Mechanical Turk y decide utilizarlo para hacer el etiquetado y depuración de todas las imágenes, de los miles de millones de imágenes que había descargado, de una manera que no estuviera sesgada hacia un algoritmo computacional, tampoco sesgada hacia un solo ser humano, porque habrían gran diversidad de personas haciéndolo, y de una manera que fuera realizable. De cualquier forma, esta tarea monumental tomó todavía un par de años, 2 años y medio por ahí, antes de ser liberada, antes de tener estas millones de imágenes, más de 10 millones de imágenes, con 22,000 categorías, 22,000 clases. Entonces, durante este tiempo, algo que también es relevante y es de las cosas que me inspiran, independientemente de la vida personal de Fei-Fei Li, de la doctora Fei-Fei Li, que es algo realmente inspirador y que vale la pena escuchar y leer al respecto. Por eso les digo que es uno de mis personajes de la vida real que me motiva a levantarme esos días que por algún motivo no me dan ganas, ¿no? Nos pasa.
Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, durante este tiempo, al igual que es el caso para diferentes investigadores, como Geoffrey Hinton ha dicho muchas veces, gente muy, muy interesante, muy, muy inteligente y experimentada en el área de visión computacional, no apoyaba su proyecto. Decían que no tenía sentido. Famosamente, Jitendra Malik, que es uno de los pioneros de visión computacional, una de las personas que de hecho fue de las personas que retó a Geoffrey Hinton y le dijo que, no, que las redes neuronales no servían. Famosamente, Jitendra Malik, que es una persona que Fei-Fei Li ha dicho que es una persona que ella respeta muchísimo y que siempre hizo casos de sus consejos, excepto de uno. Cuando le dijo que tal vez crear esta base de datos, ImageNet, con esa magnitud, que la cantidad de trabajo que requería tal vez no valía la pena para progresar en su carrera profesional. Pero aún con una de las personas que más respetas, que profesionalmente más admiras, más te han apoyado y les has aprendido y así, ella decidió que en esta ocasión no iba a hacer caso a ese consejo, porque ella sabía que esa base de datos era necesaria para dar el siguiente paso en algoritmos de Machine Learning. Y entonces ella dijo, bueno, está bien, continuó. Y les digo, 2 años después, en el 2009, se termina la base de datos ImageNet con 22,000 categorías, más de 10 millones de imágenes. Y se termina la base de datos. Y lo que ella hace es lanzar una competencia, en parte similar al workshop que había ya de una competencia, de un challenge en la conferencia ICCV, donde había un challenge para Pascal, para la base de datos Pascal, donde había problemas de clasificación, ¿no? Entonces, en combinación con el equipo de Pascal, se lanza un sub-challenge, vamos a decirlo así, en un workshop, donde se lanza el problema de clasificación de imágenes para ImageNet en el 2010. La competencia no tiene tanto éxito en el sentido de que no entraron tantos equipos, y el equipo ganador gana con un modelo de Support Vector Machine, con máquinas de vectores. Ganan y bueno, y ya pasan. Pero eso le da la confianza, la motivación, aun cuando no había sido un éxito la competencia, ni desde el punto de vista de computacional, ni desde el punto de vista de equipos que entraban. Fueron menos de 10 equipos. De lanzar el challenge de ImageNet como un evento independiente dentro de un workshop de ICCV, de una de las competencias más importantes de visión computacional. Por cierto, en la fecha de publicación de este video se está celebrando ICCV, por lo cual creo que este video viene muy ad hoc con lo que está pasando en este momento en el mundo de visión computacional, en la fecha de publicación de este video. Entonces, 2010 no hay tan buenos resultados. Aproximadamente un error del 28%. 2011, igual, pocos equipos participan en el 2011. De hecho, ella menciona que creo que fueron menos que en el 2010 y con un resultado de alrededor de 25.8% de error, top 5. Y en el 2012 sucede el evento que les digo es el punto de inflexión donde el mundo se dio cuenta que las redes neuronales convolucionales son la mejor forma de resolver el problema de visión computacional. Dado, claro, que tengamos una base de datos que capture la diversidad, la complejidad, variabilidad que hay, que existe en imágenes. Y esta es la contribución de ImageNet. En el 2012, en entrevista para el podcast de Robot Brains de Peter Avill, altamente recomendado, Fei-Fei Li menciona que ella estaba en maternity leave, es decir, había tenido un bebé y tenía este permiso de maternidad, cuando recibe una llamada o un correo electrónico donde le informan que esto acababa de pasar. Incluso Jitendra Malik lo dice, él estaba en la conferencia y vimos historia, o sea, gente como él que no estaba tan convencida en las redes neuronales convolucionales, en las redes neuronales en general, donde se ve que en ese momento se presenta un resultado, una entrada a la competencia que deja a todos con la boca abierta. Esa entrada de lo que ahora comúnmente conocemos como AlexNet, un modelo de redes neuronales convolucionales, que no era un modelo nuevo, que estaba basado en los modelos que Yann LeCun presentó a finales de los 80s, un modelo que tenía 30 años de existir, gana la competencia con una diferencia casi del 10% con el primer lugar del año pasado, con una diferencia de casi 10% con el segundo lugar, y con un modelo que no era nuevo, un modelo simplemente que la comunidad de visión computacional no adoptó cuando fue liberado.
Y este modelo maximiza esa oportunidad, maximiza, quizá el valor de este modelo es que se maximiza el uso de esta base de datos, además de los recursos computacionales. Alex Krizhevsky, siendo un excelente programador, tuvo la capacidad de programar usando 2 GPUs, combinando la memoria, en una época donde no existían los frameworks de Deep Learning como PyTorch, TensorFlow, ni siquiera Theano existía en esa época. Programando todo desde CUDA, en CUDA, logró implementar redes neuronales convolucionales que entrenaron por un par de semanas. Se menciona que en el cuarto de su casa, Geoffrey Hinton bromea al respecto diciendo que sus papás pagaron el desarrollo de AlexNet porque pagaron la electricidad para entrenar esos modelos. Y es esta entrada donde las redes neuronales convolucionales ganan la competencia de ImageNet y esto cambia el panorama de Deep Learning, de inteligencia artificial, de redes neuronales, hasta el punto que hemos llegado hoy, ¿no? En el 2015 ya la competencia de ImageNet prácticamente se resuelve. Es cuando se alcanza un error que se considera menor que el error que alcanzaría un humano. Y deja de ser lanzada como un evento, como un workshop de ICCV. Ahora actualmente creo que está en Kaggle. Pero esto no habría pasado. Imagínense un mundo en el que no existe una persona con la determinación, con la visión de saber que si tenemos una base de datos lo suficientemente grande, con la suficientemente variabilidad, de capturar esta variabilidad que existen entre los diferentes sustantivos de objetos sustantivos. ¿Dónde estaríamos? Tal vez las redes neuronales convolucionales seguirían existiendo y seguiría habiendo desarrollo, pero si no hubiera habido ese evento que todo el mundo, que toda la comunidad científica de visión computacional estaba viendo, sin ImageNet, tal vez el desarrollo al que hemos llegado hoy en día no existiría. Tal vez sí, no lo sabemos, pero definitivamente ImageNet marca, el desarrollo de ImageNet marca un punto sumamente importante en la historia de inteligencia artificial, en la historia que hoy en día está revolucionando la forma en la que resolvemos muchísimos problemas. Y por esto creo que vale la pena recordar el nombre y motivarnos, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tuvo en el desarrollo de esta base de datos, todas las personas que ella incluso admiraba, sumamente inteligentes, que le decían que no tenía sentido hacer, toda la crítica que recibió cuando se publica ImageNet en el 2009. A pesar de toda esta adversidad, de todas estas críticas, a pesar de estar en un momento de su carrera donde ella estaba tratando de hacer cosas que le permitieran progresar y garantizar su desarrollo profesional, y todos le decían que ImageNet no era la forma de hacerlo, ella estaba convencida, tenía la convicción, se crea ImageNet y es la fuerza, la principal fuerza que detrás del desarrollo de ImageNet. Y gracias a esto, y gracias al empuje, al ahínco de la doctora Fei-Fei Li, creo que llegamos al punto de desarrollo que hoy tenemos, donde las redes neuronales convolucionales ya son casi un algoritmo de batalla, un algoritmo que usamos y programamos casi sin ninguna complejidad, en el sentido, claro, desde el punto de vista de complejidad de programarla, ¿no? Porque podemos utilizar TensorFlow o PyTorch y programarla en unas cuantas líneas. ImageNet ya no es una referencia para nuevos modelos de clasificación de imágenes. De hecho, clasificación de imágenes es un problema que ya no es tan interesante, pero probablemente sigue siendo el problema más utilizado en inspección de defectos, en aplicaciones industriales, en detección de anomalías, en nuestro celular, cuando tomamos una fotografía y nos dice a qué tipo de objeto le estamos tomando una foto. Entonces, todo esto posiblemente lo logramos, o como humanidad lo logramos, gracias al empuje, gracias al talento, a la inteligencia, al carácter y a la disciplina de personas como Fei-Fei Li, como la doctora Fei-Fei Li, que a pesar de toda esta adversidad académica que tuvo, decidió ir por este proyecto, lo logró, lo publicó, y hoy en día estamos en el punto que estamos. Espero que esta historia sea interesante para ustedes. Creo que en el siguiente episodio la continuación sería ¿qué pasó después de AlexNet? ¿O cómo surge el equipo de AlexNet? Nombres les digo, como Ilya Sutskever, hoy en día es de las personas más destacadas que hay en el campo de Deep Learning, fundador de OpenAI. Entonces, la siguiente parte sería hablar de ese equipo que desarrolla AlexNet. Muchas gracias.